El alimento, hermanos. Amén. El alimento espiritual. ¿Cuántos contestaron que sí tenían hambre? Vamos a alimentarnos entonces. Vamos a cerrar nuestros ojos y oremos. Padre Santo, por Cristo Jesús te damos gracias por la bendición de este tiempo y esta oportunidad de seguir conociendo más acerca de tu palabra y conocer tu propósito en nuestras vidas, para lo cual seguimos rogando como siempre, Señor, que nos dirijas con tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros, que haya esa disposición para escuchar, para recibir la palabra en el corazón y que nos provoque, nos lleve a buenas decisiones en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Hermanos, cuando nos hemos comprometido con Dios, no podemos olvidar con facilidad que nos hemos comprometido, ¿verdad? Así que sigo en ese pensamiento de que buscamos crecer más y más delante de Dios. Así que el día de hoy, con el ánimo, con el deseo, con la intención de tener una herramienta más en nuestro crecimiento con Dios, vamos a hablar justamente de la palabra de Dios, justamente de este alimento espiritual para nuestras vidas. Queremos crecer en nuestra relación con Dios, queremos crecer en nuestro compromiso con Dios, porque a eso fuimos llamados, hermanos. Así que vamos a hablar de esto. Hubo una mujer que, estando en su casa, ¿verdad?, llega el Señor Jesús y Él se sienta también, supongo, a la mesa, en algún lugar, y habla, empieza a compartir la palabra con todos los que están a su alrededor. Esta mujer se llamaba María y tenía una hermana llamada Marta. María estaba escuchando el mensaje del Señor Jesús. María se estaba deleitando en la palabra que estaba escuchando de parte del Señor Jesús. Sin duda, creo, estaba contenta. Estaba entendiendo las cosas que el Señor Jesús estaba hablando. Muy atenta. Se describe a través de la palabra precisamente por una situación que ocurre ahí con su hermana Marta. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 38 hasta el 42, se menciona este relato, pero dice el 40 en particular: Marta se preocupaba con muchos quehaceres y se acercó y dijo: Señor, ¿no te das cuidado que mi hermana me deje servir sola? María estaba atenta a la voz de Dios, estaba deleitando en la palabra del Señor Jesús. Pero Marta, con cierta lógica, podemos nosotros decir, estaba sirviendo a todos los que estaban presentes. Sin duda, qué honor sería ir y servirle un vaso con agua o con vino al Señor, servirle un plato con alimento y a todos los que vienen con el Señor Jesús. Sin duda que sería, ¿verdad?, todo un honor hacerlo, estar sirviendo. Pero esto se convirtió en ella en un afán, se había convertido ya en una carga, porque para ella representó cierta molestia, y por eso se dirige al maestro: Señor, mira a mi hermana, no está haciendo nada, no me está ayudando, y hay mucho que hacer en este momento. Bueno, hasta ahí vamos a dejar a Marta. Regresemos a ver a María, que María sin duda también habría visto pues todos los pendientes que había que hacer. Era su casa también, y sin duda los invitados, podríamos decir también los invitados de honor, porque vienen con el Señor, vienen con el Maestro. Pero ella se desentendió de todo lo que estaba alrededor, y no como una mala acción, no fue una mala acción, porque en realidad en ese momento había ella puesto una prioridad para su vida. Ella quería escuchar lo que el Señor Jesús decía.
Había muchas cosas por aprender, sin duda, sin duda. Y a los pies del Señor, ¿cuánto más? Aquellos que nos paramos aquí, ¿verdad?, que estamos compartiendo en un estudio, nos damos cuenta la dificultad a veces para transmitir un conocimiento, para transmitir el mensaje de parte de Dios. Y me refiero a lo que implica, por supuesto, leer, meditar, reflexionar. Y a veces, hermanos, honestamente no llegamos al 100 que hubiéramos deseado mientras nos preparamos. No llegamos al 100. Y por supuesto no podemos alcanzar pues todas las particularidades que cada uno viene y con las que viene, ¿verdad?, a la reunión. Pero el Señor Jesús sí. Estamos hablando del Hijo de Dios. Y en sus palabras, hermanos, siempre hubo una bendición, hubo una enseñanza para todos los que estaban oyendo. En todo lo que habló, no hay una palabra dicha simplemente al azar. No habló una palabra simplemente por no quedarse callado, por tapar un momento de silencio. Jamás fue así. Él siempre tuvo algo que enseñar. Yo creo que María había entendido eso. Y entonces estaba atenta, escuchando al Maestro, escuchando al Señor. ¿Cómo venimos hoy nosotros, hermanos? Venimos a alimentarnos de la palabra de Dios. Venimos a escuchar el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Venimos con un corazón dispuesto, o debiéramos estar así. Venimos a la expectativa de qué va a hablar Dios a mi vida el día de hoy. Y todos los días de reunión, predicación, estudio, debería de ser así. Atentos para saber qué es lo que va a hablar Dios a nuestra vida. Pero una vez que ha hablado el Señor, no es suficiente nada más haber escuchado. No es suficiente haber estado allá a los pies del Señor muy atento. Porque en el caso de María podríamos admirarnos por lo atenta que estuvo al escuchar las palabras de Dios. Pero después, ¿qué pasó? Cuando se levantó en esa tarde, al día siguiente, a la semana siguiente, ¿qué pasó en la vida de María después de haber escuchado las palabras? No lo sé, pero dejo la meditación allí para poderla responder en nosotros mismos, cada uno, para poderla responder. Una vez que hemos estado a los pies del Señor, escuchando su voz, escuchando su palabra, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Solamente era así? ¿Escuchar y me retiro? ¿O había algo? Había algo que decidir. Hay algo que hacer. Bueno, necesito por supuesto meditar primero lo que he escuchado. A Josué se le dijo: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Dice Dios: yo estaré contigo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Esa es mi parte, voy a estar contigo. Y nosotros tenemos esa palabra también: yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Yo voy a estar contigo. Pero le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. ¿En qué, Señor? ¿En las peleas que iba a tener Josué? ¿En las batallas que iba a enfrentar delante de los demás pueblos? No, no era de eso. En el versículo 7 le dice el Señor: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Entonces ese esfuérzate y sé valiente tiene que ver con aplicar en su vida todo lo que dice, todo lo que dejó escrito el Señor a través de Moisés. Dice, de eso se trata. Esfuérzate y sé valiente para aplicar, para hacer conforme a toda la ley que mi siervo te mandó. Y le dice más: no te apartes de ella, no te apartes de esta palabra, de esta ley, ni a derecha ni a siniestra.
es un camino derecho, ni a la derecha ni a la izquierda, no te apartes, porque de esta manera serás prosperado en las cosas que emprendas. Así que una vez que hemos escuchado la palabra, es necesario meditar en ella, porque tenemos que hacer conforme a lo que la palabra nos enseña. Le dice el Señor todavía más: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Nunca se apartará de tu boca. Hermanos, en nuestro diario vivir, siempre hemos tenido decisiones que tomar en nuestro caminar. Hay personas con las que tenemos que hablar. Nuestra familia, ¿sí?, también son aquellos con los que tenemos que hablar. Y en toda nuestra conversación debería estar, hermanos, la evidencia de que hemos sido instruidos de parte de Dios. En nuestras conversaciones debería de estar la evidencia de que fuimos enseñados por Dios, de que realmente estuvimos a los pies de Jesús escuchando su voz y que realmente meditamos en las cosas que Él nos habló y nos dijo, y porque por eso las ponemos por obra. Le dice el Señor que no se aparte de tu boca este libro de la ley. Medita en él, medita en estas palabras, así las vas a guardar y vas a hacer prosperar tu camino. Las cosas te van a salir bien. No temas ni desmayes. Y entonces, en este sentido, hermanos, vemos con claridad. El Señor dice: yo voy a estar contigo, pero tú esfuérzate y sé valiente. Sabemos a qué se refiere. Entender su palabra y aplicarla a nuestra vida, reflexionar en ella. Los jueves hemos estado considerando el libro de Hechos de los Apóstoles. Estuvimos considerando por ahí el capítulo 10 y 11, ¿no? Toda una historia. Y por ahí veíamos el trato de Dios con Pedro, mostrándole un lienzo que descendía, ¿verdad? Un montón de animales allí, llamados animales impuros. Y se le dice a Pedro: mata y come. No, Señor, yo nunca he comido una cosa impura. Bien, y algo que pudimos considerar durante el estudio es si esto realmente tiene que ver con comida. Esta situación de los alimentos tiene que ver realmente con comida. Y nos dimos cuenta de una cosa bien interesante: tiene que ver con obediencia. Tiene que ver con obediencia. Recordamos a los animales, tenían dos características bien interesantes. Debían de ser animales rumiantes y su pezuña debía ser dividida. Bueno, ¿y qué tiene esto un significado espiritual? ¿Por qué el Señor pone esta limitante en cuanto a los animales? Y vaya sorpresa, sí, el Señor tiene un propósito y había un significado espiritual en esto. Los animales rumiantes, ¿verdad? Comen, digamos que rapidito en la primera vez y pasan la comida a una parte de su estómago. Tienen 4 divisiones en su estómago. Y entonces pasan la comida otra vez del primer estómago, la devuelven nuevamente a su hocico y siguen masticando y masticando y masticando la comida para hacerla más digerible. Y de esa manera pasa a la segunda parte de su estómago. Y bueno, ya sigue algo ahí en su sistema. Entonces, esto, hermanos, tiene un significado espiritual. Nosotros somos las ovejas del Señor y de alguna manera nos alimentamos también ahora de su palabra. Y esa acción que realizan estos animales rumiantes de traer y masticar y pasar, es precisamente esto que nos está llamando el Señor a través de su palabra, a meditar en la palabra. ¿Cuántas veces, hermanos, se nos ha predicado acerca de perdón? La verdad es que sí podríamos sentarnos
y dialogar acerca del perdón, dialogar acerca del amor. Y podríamos dar todos una opinión de lo que ya habló Dios en mi vida y de lo que puse por obra. Podríamos hacerlo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué Dios sigue hablando de estas cosas? Hay muchos temas que ya les dimos una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, ya los vimos desde un enfoque, desde otro enfoque. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo nosotros con la palabra de Dios? Estamos haciendo ese proceso de esos animales que eran considerados puros, por cierto. Los animales puros eran considerados, ¿verdad?, los rumiantes, y que tenían su pezuña dividida. Bueno, nosotros, hermanos, espiritualmente necesitamos ser así. Reflexionar en la palabra, meditarla, conversar acerca de la palabra. Pero todo esto porque nos va a llevar a tomar decisiones en nuestra vida. La verdad es que no tendría ningún sentido, hermanos, no tendría ningún sentido venir y escuchar si no vamos a aplicarlo en nuestra vida. Quiero resaltar que a veces nos cuesta trabajo. Es cierto. Hablando humanamente, hay cosas que sí me cuestan trabajo entender. Y a veces me niego. Me doy cuenta entonces sí que necesito escuchar más la voz de Dios, para que sea menos yo y más Dios en mí. Y sí realmente poder obedecer a Dios con todo mi corazón, no solamente obedecer por obedecer a Dios con todo mi corazón, porque eso espera Dios de mí. Espera obediencia, pero de corazón. Por eso Él me está instruyendo a través de su palabra, por eso nos habla a nuestras vidas. Dios nos da un alimento espiritual y necesitamos considerarlo seriamente en nuestras vidas. Hace un rato en el estudio, considerábamos cómo el pueblo de Israel aborreció la palabra de Dios, aborreció a Dios mismo, rechazó la palabra de Dios, no le pareció bien. Al pueblo de Israel en su momento le pareció mejor actuar conforme a lo que veía alrededor, con lo que escuchaba de alrededor. Así le pareció mejor al pueblo de Israel. Y entonces vinieron consecuencias graves. Hay consecuencias graves porque escuchamos y no lo consideramos seriamente en nuestras vidas. Tenemos esa actitud de aborrecer. Y no deberíamos, porque dijo el Señor: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, a través de la palabra, Dios también va renovando nuestra vida. Va renovando nuestra vida. Nos fortalece el Señor a través de su palabra. El cuerpo necesita alimento. Creo que muchos lo sentimos en este momento. Sí lo necesita. El ser humano puede morir sin alimento, ¿verdad? Sin agua puede morir, sin sueño también puede morir. Bueno, se necesita el alimento material para que estos cuerpos sigan funcionando. Pues el alma también necesita alimento. El alma también necesita ser alimentada. Y es que nosotros, algo que hemos aprendido, somos cuerpo, alma y espíritu. Alimentamos el cuerpo todos los días y necesitamos también alimentar el alma todos los días. El alma necesita palabra de Dios para ser fortalecida, para ser renovada. Necesitamos alimentarnos. Pero el alimento, entiéndase, ya lo explicamos, no significa solamente oír o leer únicamente. Requiere una reflexión, requiere una meditación y posteriormente la toma de decisiones. Así completo es el menú, hasta la toma de decisiones. Porque si no, no tiene sentido, no tiene caso. Dice el Señor ahí en Romanos 2:3 por medio del apóstol Pablo: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino ¿quién? Los hacedores de la ley. Ellos serán justificados. Los que escuchan y hacen, conocen y aplican.
meditaron, reflexionaron qué había que enderezar y lo hicieron. Y dice también Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Y esto me llamó la atención. Nos engañamos a nosotros mismos. Hermanos, cuando estamos aquí, estamos escuchando el mensaje y de alguna manera sí fuimos confrontados en nuestro corazón. El Señor, por medio de su Espíritu Santo, habló a nuestra vida de manera muy clara, pero nos levantamos y continuamos como si Dios no hubiera hablado. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Si solamente somos oidores, pero no hacedores, nos estamos engañando. A Dios no lo engañamos. Él sí conoce nuestro corazón y conoce perfectamente bien nuestra vida. Así que entonces estamos perdiendo el tiempo nosotros, engañándonos. Y con esto no estoy diciendo que ya no escuchemos, al contrario, es para escuchar y poder aplicar a nuestra vida. Dice el Señor Jesús, hay un resultado de escuchar y aplicar o de escuchar y no aplicar. Y dice el Señor, el que me oye estas palabras, bueno, lo voy a considerar como alguien que edificó su casa sobre la roca. Vienen los vientos, las tempestades, las tormentas, pero esa casa se mantuvo de pie, porque había sido edificada sobre la roca. Esto es, había aplicado el conocimiento que recibió, ¿verdad?, a su vida. Y está la otra parte. El que me oye estas palabras y no las hace, es como aquel que edificó su casa sobre la arena. Y también vino el viento, vino la tempestad, vino la tormenta, pero esta casa no permaneció. Esta casa sí se fue de lado, cayó. ¿Por qué? Porque no es el caso de aquel que no aplicó la palabra de Dios a su vida, que no aplicó la enseñanza de Dios a su vida. Entonces, no es suficiente con venir a sentarnos y escuchar, sino que necesitamos salir y aplicar. Bien, cuando yo lo hago, entiendo la seriedad del asunto. Me doy cuenta de la seriedad del asunto. Me doy cuenta que este conocimiento no me lo puedo quedar yo solo. Esta enseñanza que el Señor me ha dado no me la puedo quedar yo solo. Ya me estoy dando cuenta lo importante que es. Así que necesito transmitir este conocimiento. Y me gusta empezar de esta manera. En casa primero. En casa primero. Sí, hay un trabajo que hacer en casa los que somos papás. Hay una tarea que tenemos que hacer en casa. Y estamos siendo instruidos por Dios para hacer estas cosas. El Señor nos enseña qué es lo que debemos hacer y en qué debemos de tener cuidado. Bueno, necesitamos transmitirlo. Hermanos, matrimonios, necesitamos transmitirlo a nuestros hijos. Porque es importante, ya lo entendimos, es importante. Yo mismo no aplicarla a mi vida, pues puede causar ruina. Pero amo a mis hijos y entonces me doy cuenta que ellos también necesitan conocer esta palabra. Necesito también transmitirles a ellos esta palabra, este conocimiento. Y por supuesto, como siervo de Dios, pues soy enviado aún más allá y compartir la palabra con aquellos que están a mi alrededor. Pero antes de llegar a este punto, quiero regresar a esto. Primero, nosotros. La palabra de Dios nos transforma, ¿sí? Conocerla, entenderla nos va a transformar. Porque el Señor, con su Espíritu Santo y leyendo nosotros la palabra, meditando en ella, nos confronta y nos dice: ten cuidado, en esto estás mal,
no estás haciendo lo que te corresponde hacer. Y el Señor le gusta sacarnos de nuestra zona de confort. Le gusta a Dios sacarnos de nuestra zona de confort cuando estamos nosotros atendiendo a su voz, a su palabra. Porque nos va llevando de una a otra situación y vamos en crecimiento constante. Pero siempre y cuando nosotros hemos escuchado y aplicado. Porque si no, en realidad estamos en un estatus de estancamiento. Estamos así, estancados. Y se trata de crecimiento. Dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sí, cuando leemos, el Señor está hablando. Cuando escuchamos la palabra de Dios, Dios mismo, por medio de su Espíritu Santo, está hablando a nuestros corazones y dice, mira, ahí donde tú piensas que nadie sabe, ahí Dios discierne las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios sí lo conoce. Y por eso habla siempre lo que necesitamos escuchar. Y dice también, este pasaje lo conocemos, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra entonces nos enseña para ir transformando nuestras vidas. Porque el propósito de toda esta enseñanza es que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda buena obra. Ese es el propósito, hermanos. Así que necesitamos nosotros prestar atención. A los reyes de Israel se les encomendó una tarea. Cada rey debía de haber tomado una copia del libro y entonces hacer su propia copia. Cada rey debía tomar esa copia y hacer su propia copia, para meditar en ella, para leerla y tener su propia copia, su libro propio, personal, ¿verdad? Escrito por él mismo. Y es precisamente para que a través de la palabra el rey recibiera la dirección, no solamente para su vida, sino también para la vida del pueblo. Bueno, a los jóvenes se está trabajando con ellos, ¿verdad? En este tiempo. Este año va a ser transcribir el libro de Proverbios. Pues hay toda la oportunidad para los jóvenes de aprender a los pies de Dios, transcribiendo la palabra, meditando en ella las cosas que tiene. Mientras lo han hecho hasta ahorita ya se han encontrado con algunos temas bien interesantes. Y seguramente ya los ha provocado, ya los ha inquietado. Bueno, ese es el propósito de la palabra de Dios, confrontarnos. Y deseamos que los jóvenes tomen buenas decisiones también. Así que lo hacían los reyes porque Dios quería darles buena dirección para sus vidas y para la vida del pueblo. ¿Qué sería no tener la palabra? ¿Qué sería no conocerla, hermanos? Con esto termino. ¿Qué sería no tenerla, no conocerla? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice el Señor. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué tantos errores? Cuando no conocíamos de Dios, hermanos, cometíamos muchos más, ¿sí o no? Muchos más. ¿Por qué? Porque no teníamos la guía de la palabra. No la teníamos, pero cuando conocimos, pues entonces empezamos a tomar decisiones, vimos cómo Dios fue cambiando nuestra vida. Pero miramos hacia allá atrás, hacia aquellos tiempos, y decimos, uy, Dios tuvo misericordia de mí. Podría no estar aquí. Dios tuvo misericordia de mí. Efectivamente, la falta de conocimiento, la falta de conocer y entender la palabra de Dios fue la causa de la destrucción del pueblo.
Esas cosas están escritas allí para que nosotros las consideremos, analicemos y tomemos buenas decisiones. Así que, hermanos, la palabra no es solamente un libro y ya, ¿verdad? La Biblia no solamente es un libro y ya. Tenemos ahí la revelación, la voluntad de Dios para nuestra vida. No podemos tener la actitud de menosprecio, no podemos tener la actitud de flojera a leer la palabra, a tener conocimiento de parte de Dios. Pero más allá de haber adquirido el conocimiento, la sabiduría se verá cuando apliquemos ese conocimiento a nuestras vidas. Sigamos aprendiendo de Dios y sigamos tomando decisiones, hermanos, con las que glorifiquemos a Dios. Y sin duda, el Señor nos va a llevar a más en nuestra relación con Él. Sigamos adelante, hermanos. Cerremos nuestros ojos y oremos. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, agradecemos que hablas nuevamente a nuestras vidas y nos recuerdas la importancia de conocer tu voluntad, conocerte a ti a través de tu palabra, conocer lo que tú quieres y esperas de nuestras vidas. Ya desde este momento sabemos muy bien que por nosotros mismos no era posible tener la salvación y la vida eterna. No podíamos ser limpiados de nuestros pecados por nosotros mismos, por nuestras buenas obras. Eso no era posible. Hoy, Dios, sabemos que ha sido nuestro Señor Jesucristo quien se ha encargado de esto. Lo más difícil ya lo ha hecho Él y tenemos por eso hoy la bendición y la oportunidad de estar aquí. Pero Dios, tú sigues aún avanzando en tu propósito y en tu plan eterno, y no solamente nos llamaste, sino quieres instruirnos, seguir cambiando nuestras vidas, moldeándonos, Señor, de tal manera que Dios te podamos agradar en nuestro diario vivir. Y lo haces a través de tu palabra. Queremos pedirte nos ayudes a hacer a un lado todas aquellas cosas que nos están deteniendo para tomar decisiones, para aplicar lo que ya conocemos acerca de tu palabra, para caminar rectamente delante de tus ojos. Señor, queremos crecer, no queremos quedarnos estancados, queremos seguir buscando más y más tu rostro y crecer para ti, Señor, conocerte más. Es el deseo de nuestro corazón y de esta manera seguir siendo transformados a través de tu palabra. Sigue obrando en nuestras vidas y toca nuestros corazones. Si a veces hay dureza, hay inconformidad, Señor, si hay desprecio, Señor, habla en nuestras vidas con tu Espíritu Santo. Provócanos que podamos entender y enderezar nuestro camino. Gracias, Señor, por este tiempo y por esta oportunidad. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias, Señor.